Los Ángeles, California, 1968. Un gimnasio de karate en el Valle de San Fernando. Era un martes por la tarde, y Chuck Norris acababa de terminar de enseñar su clase avanzada. Tenía 28 años, era campeón mundial de karate, invicto en competiciones de contacto completo. Sus patadas eran legendarias, su físico era intimidante, era, sin exageración, uno de los mejores artistas marciales de competición en todo el mundo. Ese día, un hombre pequeño entró al gimnasio, medía aproximadamente 1.70 metros, pesaba tal vez 60 kilos, llevaba ropa casual, pantalones negros y una camisa simple. No parecía particularmente impresionante, no parecía amenazador. De hecho, parecía casi frágil comparado con los estudiantes de Chuck, todos ellos hombres grandes y musculosos entrenados en karate de contacto completo. El hombre pequeño se acercó a Chuck y se presentó. Su nombre era Bruce Lee. Chuck había oído hablar de él vagamente. Sabía que enseñaba algo llamado Yun Fan Kung Fu, una variación del Wing Chun. Sabía que tenía algunos estudiantes famosos en Hollywood, pero Chuck Norris era un competidor, un campeón probado en el ring. Bruce Lee era, hasta donde Chuck sabía, solo un instructor que nunca había competido en torneos serios. Bruce le dijo a Chuck que había oído hablar de su reputación. Dijo que respetaba su habilidad en las competiciones. Luego dijo algo que sorprendió a Chuck. Dijo que le gustaría mostrarle algunas cosas, algunas ideas sobre el combate que había estado desarrollando. Chuck, siendo educado y curioso, aceptó. Pensó que sería interesante ver qué enseñaba este pequeño instructor chino. Lo que Chuck Norris no sabía era que los próximos 5 segundos cambiarían completamente su comprensión de las artes marciales. Bruce le pidió a Chuck que adoptara su postura de combate. Chuck se colocó en su postura de karate, sólida, equilibrada, perfectamente ejecutada según los estándares de competición. Bruce caminó alrededor de él, observando, analizando. Luego se detuvo frente a Chuck y dijo algo que sonó casi insultante. Dijo: «Tu postura es hermosa, pero es ineficiente para un combate real». Chuck, siendo un campeón con años de victorias en competiciones, sintió una pequeña chispa de irritación, pero mantuvo la compostura. Preguntó a Bruce qué quería decir. Bruce sonrió, esa sonrisa característica que sus estudiantes conocían bien. La sonrisa que significaba que estaba a punto de demostrar algo que desafiaría todo lo que creías saber. Bruce dijo: «Déjame mostrarte. Ponte en tu mejor postura defensiva. Voy a atacarte, y quiero que me detengas». Chuck asintió. Esto era algo que hacía todos los días en su entrenamiento. Se preparó, concentrado, listo para bloquear o contraatacar cualquier cosa que este hombre pequeño pudiera lanzarle. Bruce se colocó a aproximadamente 2 metros de distancia. No adoptó ninguna postura formal. Simplemente se quedó allí, de pie, relajado, casi casual. Luego, sin ninguna advertencia, sin ningún movimiento preparatorio visible, sin ningún cambio en su expresión, Bruce atacó. Lo que sucedió a continuación duró aproximadamente 5 segundos, pero Chuck Norris lo recordaría con perfecta claridad durante el resto de su vida. Bruce cerró la distancia entre ellos tan rápido que Chuck apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento. No fue una carrera, no fue un salto, fue una explosión de velocidad que Chuck nunca había visto en ningún competidor, en ningún torneo, en ningún lugar. En una fracción de segundo, Bruce estaba dentro de la guardia de Chuck, más cerca de lo que cualquier oponente debería poder llegar. Chuck intentó bloquear, pero sus manos no encontraron nada. Bruce ya había pasado su defensa. Chuck sintió 3 impactos en su torso, golpes rápidos y penetrantes que no eran como los golpes de karate que conocía. No eran grandes y amplios, eran cortos, directos, y cada uno de ellos lo empujó hacia atrás a pesar de su peso y su base sólida. Antes de que Chuck pudiera resetear su postura, sintió algo golpear su pierna de apoyo. No fue una patada circular como las que él usaba. Fue algo diferente, una especie de pisotón deslizante que desestabilizó completamente su equilibrio. Chuck sintió que su peso se desplazaba involuntariamente. Luego, en lo que debió haber sido el 4.º segundo, Chuck sintió las manos de Bruce en su pecho. No empujando, no golpeando, sino algo entre ambos. Fue un movimiento explosivo que lo lanzó hacia atrás aproximadamente 1,5 metros. Chuck, un hombre de 80 kilos de músculo sólido, fue movido como si fuera un niño. Chuck retrocedió varios pasos, tratando de recuperar su equilibrio. Cuando finalmente se estabilizó y miró hacia arriba,
Bruce estaba de pie exactamente donde había comenzado, con las manos a los lados, respirando normalmente, como si nada hubiera pasado. 5 segundos. Eso fue todo lo que tomó. 5 segundos para que un campeón mundial de karate se diera cuenta de que había estado viviendo en una burbuja, que había estado compitiendo en un juego con reglas, y que el combate real era algo completamente diferente. El gimnasio estaba en silencio. Los estudiantes de Chuck habían dejado de entrenar y estaban mirando con los ojos muy abiertos. Habían visto a su instructor, su campeón invicto, ser completamente dominado por un hombre que parecía que una brisa fuerte podría derribarlo. Chuck Norris, para su crédito, no reaccionó con ego o enojo. Reaccionó como un verdadero artista marcial. Sonrió, sacudió la cabeza con asombro y dijo: ¿Qué demonios fue eso? Bruce se acercó a él, ahora hablando con entusiasmo. Explicó que lo que acababa de demostrar era el resultado de años de cuestionar todo lo que le habían enseñado. Dijo que las artes marciales tradicionales, incluido el karate de competición, estaban limitadas por reglas, por formas, por conceptos de lo que era apropiado o correcto. Bruce le dijo a Chuck que en un combate real no hay rondas, no hay árbitros, no hay puntos por técnica, solo hay lo que funciona y lo que no funciona. Y la mayoría de las técnicas que se enseñaban en las escuelas tradicionales, por hermosas que fueran, eran demasiado lentas, demasiado complejas, demasiado predecibles para un combate real. Chuck escuchó, fascinado. Preguntó a Bruce cómo había desarrollado esa velocidad, esa potencia desde una distancia tan corta. Bruce sonrió y dijo: no es sobre fuerza muscular, es sobre biomecánica, sobre usar todo el cuerpo como una unidad, sobre eliminar movimientos innecesarios. Luego Bruce hizo algo que Chuck nunca olvidaría. Le pidió que lo golpeara, que usara su mejor técnica, su golpe más fuerte. Chuck, intrigado, lanzó un golpe directo, un golpe que había noqueado a oponentes en torneos. Bruce no lo bloqueó, no lo esquivó. Simplemente se movió ligeramente, tal vez 5 centímetros, y el puño de Chuck pasó rozando su cara. Bruce explicó que esto era economía de movimiento. ¿Por qué moverse 30 centímetros cuando 5 centímetros son suficientes? ¿Por qué usar un bloque grande y amplio cuando un pequeño desvío funciona mejor? Cada movimiento innecesario es energía desperdiciada, tiempo desperdiciado, una oportunidad para que tu oponente te golpee. Chuck estaba completamente absorto. Pidió a Bruce que le mostrara más. Bruce pasó la siguiente hora demostrando conceptos que desafiaban todo lo que Chuck había aprendido en sus años de entrenamiento de karate. Le mostró cómo generar potencia sin retroceder el puño. En el karate tradicional, te enseñan a retroceder el puño a la cadera antes de golpear, para generar potencia. Bruce demostró que esto era un telégrafo, una señal obvia de que estás a punto de atacar. En cambio, mostró cómo golpear directamente desde donde está tu mano, usando la rotación de la cadera y la extensión del cuerpo para generar potencia. Le mostró cómo usar el peso del cuerpo, no solo la fuerza muscular. Bruce pesaba 60 kilos, pero podía generar un impacto que movía a hombres mucho más grandes. ¿Cómo? Porque entendía que la potencia no viene de los músculos, viene de la masa en movimiento, de la aceleración, de la transferencia de energía. Le mostró cómo controlar la distancia. En las competiciones de karate, los luchadores a menudo mantienen una distancia media, intercambiando golpes y patadas. Bruce explicó que esto era ineficiente. O debes estar muy lejos, fuera del alcance de tu oponente, o muy cerca, dentro de su guardia donde sus técnicas largas no pueden funcionar. La distancia media es donde ambos pueden golpearse, lo cual es peligroso. Pero lo más impactante para Chuck fue cuando Bruce le mostró su concepto de interceptación. En el karate, te enseñan a bloquear y luego contraatacar, 2 movimientos separados. Bruce demostró cómo atacar y defender simultáneamente, cómo tu ataque puede ser tu defensa. Llamó a esto el camino del puño interceptor, Jeet Kune Do. Chuck intentó aplicar estos conceptos. Bruce lo guió pacientemente, corrigiendo su postura, su timing, su distancia. Chuck, acostumbrado a ser el maestro, el campeón, el experto, se encontró siendo un estudiante nuevamente, y le encantó. Después de 2 horas de entrenamiento intenso, los 2 hombres se sentaron en el piso del gimnasio, agotados pero energizados. Chuck le dijo a Bruce que lo que había experimentado ese día había sacudido sus fundamentos. Había pasado años perfeccionando su karate, ganando campeonatos, siendo considerado uno de los mejores. Pero en 5 segundos, Bruce le había mostrado que había un nivel completamente diferente de habilidad.
un nivel que ni siquiera sabía que existía. Bruce le dijo a Chuck algo que se convertiría en una de las filosofías centrales de su amistad. Dijo: los cinturones, los trofeos, los títulos, no significan nada en un combate real. Lo único que importa es la verdad. Y la verdad es simple. ¿Funciona o no funciona? Si funciona, úsalo. Si no funciona, descártalo, sin importar cuán tradicional o respetado sea. Chuck preguntó a Bruce si podía entrenar con él regularmente. Bruce aceptó con entusiasmo. Dijo que también quería aprender de Chuck, especialmente sus patadas. Bruce reconoció que Chuck era uno de los mejores pateadores del mundo y que había mucho que podía aprender de él. Así comenzó una de las amistades más importantes en la historia de las artes marciales. Chuck Norris y Bruce Lee se convirtieron en compañeros de entrenamiento regulares. Se reunían varias veces a la semana, intercambiando técnicas, desafiándose mutuamente, empujándose a evolucionar. Chuck aprendió de Bruce la importancia de la velocidad sobre la potencia bruta, la economía de movimiento, la adaptabilidad. Bruce aprendió de Chuck el poder de las patadas altas, el acondicionamiento físico riguroso, la mentalidad competitiva. Pero más que las técnicas, lo que Chuck ganó de Bruce fue una nueva filosofía. Antes de conocer a Bruce, Chuck veía las artes marciales como un sistema fijo, un conjunto de técnicas que debías perfeccionar. Después de conocer a Bruce, comenzó a verlas como un proceso de evolución constante, de cuestionamiento, de refinamiento. Chuck comenzó a modificar su propio entrenamiento. Incorporó los conceptos de Bruce sobre economía de movimiento. Comenzó a entrenar con más énfasis en la velocidad y el timing que en la potencia pura. Comenzó a cuestionar las técnicas tradicionales de karate, preguntándose si realmente funcionarían en un combate sin reglas. Esta evolución en el pensamiento de Chuck eventualmente lo llevaría a desarrollar su propio sistema, Chun Kuk Do, que combinaba lo mejor del karate tradicional con los conceptos de eficiencia y practicidad que aprendió de Bruce. Años después, cuando Bruce Lee se convirtió en una superestrella internacional del cine, Chuck fue uno de sus oponentes más memorables en la película El Furor del Dragón. La escena de pelea entre ellos en el Coliseo de Roma es considerada una de las mejores escenas de artes marciales jamás filmadas, y no fue coreografiada por un coordinador de acrobacias profesional. Fue creada por Bruce y Chuck juntos, basándose en sus años de entrenamiento mutuo. Durante el rodaje de esa escena, Bruce le dijo a Chuck algo que resumía perfectamente su filosofía. Dijo: estamos mostrando al mundo que las artes marciales no son sobre nacionalidad o estilo, son sobre dos artistas marciales respetándose mutuamente, desafiándose mutuamente, elevándose mutuamente. Chuck nunca olvidó esos 5 segundos en su gimnasio en 1968. Nunca olvidó la sensación de ser completamente superado por alguien que parecía que no debería poder hacerlo. Nunca olvidó la lección de humildad, la lección de que siempre hay más que aprender, siempre hay alguien que puede enseñarte algo nuevo. Cuando Bruce Lee murió trágicamente en 1973, Chuck Norris fue uno de los portadores del féretro en su funeral. Lloró abiertamente, sin vergüenza, porque había perdido no solo a un amigo, sino a un maestro, a alguien que había cambiado fundamentalmente su comprensión de las artes marciales y de la vida. En entrevistas posteriores, Chuck siempre hablaba de Bruce con reverencia. Decía que Bruce era el artista marcial más completo que jamás había conocido. Decía que esos 5 segundos en 1968 fueron el momento más importante de su carrera en artes marciales, porque le enseñaron que la verdadera maestría no está en dominar un estilo, sino en trascender todos los estilos. Chuck contaba una historia sobre una conversación que tuvo con Bruce poco antes de su muerte. Le preguntó a Bruce cuál creía que era el secreto de las artes marciales. Bruce pensó por un momento. Luego dijo: el secreto es que no hay secreto. Solo hay trabajo duro, cuestionamiento constante y la voluntad de abandonar lo que no funciona, sin importar cuánto tiempo hayas invertido en ello. Chuck dijo que esas palabras se convirtieron en su mantra. Cada vez que se encontraba aferrado a una técnica porque era tradicional o porque había invertido años en perfeccionarla, recordaba las palabras de Bruce. ¿Funciona o no funciona? Esa era la única pregunta que importaba. La influencia de Bruce en Chuck fue más allá de las artes marciales. Bruce le enseñó sobre filosofía, sobre la importancia de la educación continua, sobre cómo ser un maestro efectivo. Bruce creía que un buen maestro no crea copias de sí mismo, sino que ayuda a cada estudiante a descubrir su propio camino único. Chuck adoptó esta filosofía en su propia enseñanza.
En lugar de insistir en que sus estudiantes hicieran todo exactamente como él lo hacía, los alentaba a experimentar, a adaptar las técnicas a sus propios cuerpos y personalidades. Esta era una idea radical en las artes marciales de los años 60 y 70, donde la mayoría de las escuelas enfatizaban la conformidad estricta a las formas tradicionales. Décadas después, Chuck Norris se convertiría en una leyenda por derecho propio, campeón mundial, estrella de cine, ícono cultural. Pero siempre reconocía que gran parte de su éxito se debía a esos 5 segundos en 1968, cuando un hombre pequeño le mostró que el tamaño no importa, que los títulos no importan, que lo único que importa es la verdad. La historia de esos 5 segundos se convirtió en legendaria en la comunidad de artes marciales. Chuck la contaba a menudo, siempre con el mismo sentido de asombro, siempre con el mismo respeto por Bruce. Decía que en esos 5 segundos, Bruce le había enseñado más sobre combate real que años de competiciones. ¿Qué hizo que esos 5 segundos fueran tan impactantes? No fue solo la velocidad de Bruce, aunque eso era impresionante. No fue solo su potencia, aunque eso era sorprendente. Fue la eficiencia absoluta, la economía perfecta de movimiento, la ausencia total de desperdicio. Cada milímetro de movimiento tenía un propósito. Cada fracción de segundo estaba optimizada. Chuck se dio cuenta de que había estado entrenando durante años para ser bueno en un juego. El juego de las competiciones de karate con sus reglas y limitaciones. Bruce le mostró que el combate real era algo completamente diferente, algo más puro, más directo, más honesto. Esta lección cambió no solo cómo Chuck entrenaba, sino cómo vivía. Comenzó a aplicar el principio de eficiencia a todo en su vida. ¿Esto funciona o no funciona? ¿Esto me acerca a mi objetivo o me distrae de él? Estas preguntas se convirtieron en su brújula. La amistad entre Chuck Norris y Bruce Lee es un testimonio del poder de la humildad y la apertura mental. Chuck, a pesar de ser un campeón mundial, tuvo la humildad de reconocer que tenía mucho que aprender. Bruce, a pesar de su genio, tuvo la generosidad de compartir su conocimiento libremente. Esos 5 segundos en 1968 no solo cambiaron a Chuck Norris, cambiaron el curso de las artes marciales, porque Chuck, influenciado por Bruce, influyó a miles de sus propios estudiantes, y esos estudiantes influyeron a otros. Y así, las ideas de Bruce sobre eficiencia, adaptabilidad y cuestionamiento constante se extendieron por todo el mundo de las artes marciales. Hoy, cuando vemos artes marciales mixtas, cuando vemos luchadores que combinan múltiples estilos sin lealtad a ninguna tradición en particular, estamos viendo el legado de Bruce Lee. Estamos viendo la idea de que la verdad no tiene estilo, de que lo único que importa es lo que funciona. Y todo comenzó con 5 segundos. 5 segundos que dejaron a un campeón mundial en estado de shock. 5 segundos que cambiaron una vida. 5 segundos que cambiaron las artes marciales para siempre.